Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, Mari Toro en Creaciones Mari Crochet Colombia. Chicos, les cuento, vamos a terminar este precioso monedero. Nos faltó unos pedacitos y unos detalles muy importantes, así que hice un corto tutorial para explicar cómo finalizamos este monedero. Para que les quede bien hecho, para que les quede clara la información y sobre todo para que vean la cantidad de opciones que tienen de cómo terminarlo, sin necesidad de que esa boquilla puede ser cierre, pueden ser cordones, así chicos que no pasa nada como ustedes quieran terminarlo. Ustedes saben que en la variedad está el placer, por eso yo siempre les enseño muchísimos monederos y muchas formas de terminarlos, muchos diseños. Están hermosos con boquilla, me encantan. Empecemos a trabajar, chicas. Invitarlos siempre a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que me sigan en todas mis redes sociales, chicos. Es muy importante que dejen un buen comentario, un me gusta, para que podamos seguir trabajando. Bueno, chicos, ya terminé el monedero. Miren, así nos queda. Termina con dos puntos negros, dos puntos negros, dos puntos negros. Igual que este. Dos puntos negros y la línea se une. Eso es todo. Acá donde empezamos, donde terminamos, quedaron dos puntos seguidos porque tenía dos puntos rojos. En el primero iba a ser crema, pues en el segundo tocaba crema para que se unieran los puntos. En el rojo sí quedó un solo rojo. ¿Listo? Así nos queda. Eso es todo. Siguiendo las indicaciones que yo les di con eso. Chicos, dos formas de colocar cierres. Primero, si usted tiene boquillas, en este caso cuadradas, porque es un monedero muy pequeño, así que una boquilla redonda le va a quedar grande. Esta boquilla cuadradita es perfecta. Si usted le va a colocar boquilla, es muy sencillo. Simplemente le da dos vueltas después de terminar el diseño. Dos vueltas totalmente negras sin hilos alma, o sea, cortando estos hilos. Solamente con el negro, nada más sin hilos alma, para que sea más fácil costurarlo. Así es mucho más sencillo costurarlo, porque recuerden que si es con boquilla, estos bordes deben de entrar para costurarse, así como este. Mire, estas son las dos vueltas con negro, se costuró súper bien y listo. Eso fue todo para sacar este monedero con boquilla. Pero como yo ya tengo un monedero con boquilla y les he enseñado muchísimos tutoriales para colocar la boquilla, ustedes saben, chequen mis redes sociales, no vamos a colocar boquilla esta vez, vamos a colocar cierre. Entonces, este monedero será con cierre. Si usted por alguna razón no tiene boquilla, no quiere colocarle cierre o no lo tiene, así, cuando ya se termina el diseño, con negro también, pero sí conservando los hilos alma, le va a dar una vuelta con negro sacando pasadores. Va a contar cuántos puntos tiene. Puede dividir esa cantidad de puntos en 8 y sacar los pasadores, que también tengo demasiados tutoriales de cómo sacar los pasadores. Y le da 2-3 vueltas totalmente negra, o la vuelta con los pasadores negra, la otra vuelta roja, la otra crema y por último negro, como usted quiera terminar el diseño. Recuerden, muchachos, tienen que empezar a ser bastante creativos con estos proyectos. No se queden en solo lo que yo les enseño, empiecen a manejar la creatividad, ponerle su toque especial. ¿Ok? En mi caso voy a colocarle cierre. Voy a colocarle un simple cierre porque ya no quiero colocar más boquillas. Tengo muchos monederos con boquillas, muchos. Y tengo clientes que también me están pidiendo con cierre. Entonces este será con cierre. Venga, retiramos estos de acá. Necesito que estén muy concentrados solo en colocar el cierre. Chicos, lo dividimos. ¿Qué quiere usted que se vea de frente? Un rombo, dos rombos. Usted busque el frente que desee. Sí tiene que escoger un frente, no lo haga de cualquier forma. Sí se ve lindo, de hecho como usted lo agarre se va a ver muy bonito, pero a mí me gusta que se vea un rombo completo, en mi caso que se vea así. Y me gusta también para esconder esto donde yo termino, que se va a ocultar con el cierre. ¿Ok? Entonces mi guía son estos dos negros y estos dos negros donde terminé. Así es sencillo. Esa es mi guía para saber que este es el centro del monedero. Vamos a colocar este cierre. A mí me gusta trabajar con cierres de metros, pero en este momento tengo el que compro por metros muy grande. La verdad, los dientes gigantes. Entonces quiero que sea algo sencillito, sutil, y este está perfecto.
voy a medir acá. Si a mí me sobra de cierre, quiero que me sobre acá, ¿ok? Entonces, teniendo claro eso, que pueden utilizar un cierre que compren por metros o uno así, vámonos a pegar el cierre con alfiler. El tamaño que ustedes ocupen, vamos a checar cómo le queda. Perfecto, sobra menos. Lo acomodamos, chicos, alfiler. Yo recomiendo siempre tener alfiler a la mano porque me gusta fijarlos con alfiler antes de empezar a coser. Miren, acá bien. Sabemos que estos 2 puntos son mi guía. Ahí. Ahí me queda perfecto. Y empiezo a sostenerlos con alfiler. El borde, chicos, porque quiero que se vean solo los dientes, no quiero que se vea parte del cierre, solo los dientes. Hasta acá. Nada más. Miren, listo. Al acomodarlo ahí, va a quedar con los 2 puntos negros y el otro borde se va a costurar luego, ¿ok? Entonces está muy bien. Empezamos a coser. Aguja e hilo para costurar a mano, preferiblemente hilo de tapicería, chicos. Este hilo de tapicería, así lo consigo yo, se llama hilo de tapicería, parece un hilo súper delgadito y súper resistente para que no reviente. Tiene que ser un hilo bueno, que no reviente fácilmente con las manos. De adentro hacia afuera, esa puntita, ese hilo que se ve allá, se va a quemar. Y acá, por debajo de las pestañitas del punto bajo, vamos a ir costurando. Mire, aquí también la aguja la volvemos a sacar por debajo. La distancia de los puntos lo dan los puntos bajos. Mire, acá debajo del punto, ahí. Porque ¿qué quiero yo? Primero, que no se vea la costura. Y segundo, que los puntos sean bien cortos. Y para hacer los puntos bien cortos, lo mejor es guiarme por ese puntito. Sigue el otro así. Esa distancia. Ya pasé por el color crema. Ahora vengo acá al color rojo. Mire, por debajo, mire. Ahí por debajo. Lo mismo. Ya tengo el segundo rojo después del crema. Ahí por debajo. Que queden los dientes afuera. No se me confundan, porque no puede quedar pisado, que al abrir el monedero se vea pisado. Miren, por debajo. Parece lento la costura de este cierre, y sí es lento, pero es la mejor forma. Chicos, vi unos videos, pues no me etiquetó la persona, no me etiquetó, pero yo checándolo, los videos que él había hecho antes, había hecho videos costurando terrible los cierres. Y después, bueno, digo yo, que después de que vio mis videos enseñando a costurar, ya los está costurando genial, igual que yo. Y digo que después de que me vio, porque sí alguna vez me etiquetó con un monedero que hizo y me dio mis halagos, me dio mis créditos de que el monedero lo había aprendido conmigo, que genial. Entonces yo digo, pues sí, aprendió el monedero conmigo, aprendió a costurar conmigo, porque antes de eso pegaba los cierres o los costuraba terribles. Bueno, chicos, termino acá y ya les muestro cómo acomodamos el cierre para costurarlo al otro lado. Bueno, costuré esta primera parte, abro mi cierre y quedó perfecto. Miren, ahí, que los dientes no obstruyan para correr el carrito. ¿Listo? Acá, chicos, vuelvo y acomodo mi diseño, que quede alargadito, bonito, que el cierre sí quede bien puesto. Aprovecho acá, miren, acomodo el cierre. Estas colitas se esconden ya cuando se empiece a pisar el cierre. ¿Listo? Y hago lo mismo con los alfileres. ¿Qué pasa acá? Voy a abrir primero el cierre, miren, y empiezo a costurar. Lo acomodo súper bien. Estos hilos van para adentro, que ahorita que se costure este borde se van a pegar ahí.
Los coloco con alfiler, luego los costuro y ya quedará nuestro precioso monedero terminado. Accesorios le pueden colocar un llaverito como estos, que no importa si no le colocamos boquilla, se le puede enganchar acá un llaverito o un pomponcito, un moñito, lo que ustedes deseen. Recuerden, pongan chicos, pongan esa mentecita a trabajar. Esto es una terapia si lo hacen bien. Necesito que la creatividad salga a flote. Muchas compañeras necesitan que se les explique hasta el más mínimo detalle. Recuerden, confíen en su creatividad, ¿ok? Entonces así ya quedó nuestro hermoso monedero. Lo vieron cuando empezamos el tutorial, que quedó muy hermoso, que quedó perfecto. Chicas, espero sigan tejiendo conmigo. Creaciones Mari Crochet Colombia, Mari Toro como su maestra. Y los invito a que se suscriban a mi canal, a que dejen una manita arriba, un buen comentario. Recuerden, si ocupan mi número de WhatsApp para preguntar, para asesorías o lo que quieran, está en el perfil de la página de Creaciones Mari Crochet Colombia. Ahí en la cajita de información, ahí aparece información. Abren la información y ahí está mi número de WhatsApp para todas.